de empresas distinguidas, empresas asociadas que hoy nos acompañan a esta actividad tan especial. Un saludo muy especial y afectuoso a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que hoy nos honra con su participación exponiendo los contenidos del programa macroeconómico del 2021 y 2022. Sin lugar a dudas, para las empresas y para la Cámara de Industrias de Costa Rica es fundamental conocer de primera mano cuál es el análisis y perspectivas que desde el Banco Central se ha realizado sobre la evolución de la economía durante el año 2020, incluyendo, por supuesto, la afectación que en los principales indicadores tuvo la pandemia y las medidas sanitarias aplicadas en el país para combatirla. No cabe duda de que la Cámara de Industrias ha sido un aliado y un actor importante en esta materia del gobierno y, por supuesto, de nuestro sector empresarial e industrial. Pero quizá más importante en todo esto es conocer cuáles son las medidas de política económica, así como las proyecciones del Banco Central para este año 2021, así como para el 2022. ¿Cuáles son los fundamentos de tales políticas y proyecciones? ¿Cuáles son los riesgos principales? Y muy especialmente en la coyuntura actual, ¿cuál es la importancia de avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de que el país no logre concretar ese necesario y urgente acuerdo? Aprovecho para manifestar y aclarar que desde la Cámara de Industrias de Costa Rica consideramos no solo necesario, sino imprescindible para darle sostenibilidad a las finanzas públicas del país y sentar mejores bases para la reactivación y el crecimiento económico, que dicho acuerdo se debe concretar. Es importante también señalar que aunque ha habido algunas interpretaciones equivocadas y hasta malintencionadas, desvirtuando la verdad sobre nuestra participación como Cámara de Industrias de Costa Rica y junto a la UCAEP, en un proceso de diálogo con sindicatos y otras organizaciones sociales, pues el objetivo sobre el que hemos estado trabajando, por una parte, es ayudar a mejorar los contenidos de los proyectos de ley y al mismo tiempo que en un proceso de diálogo y paz social que hoy es absolutamente incuestionable, se le dé viabilidad política y jurídica a la aprobación del acuerdo y de los proyectos de ley involucrados en la Asamblea Legislativa. Sin más entonces que agregar, y porque nuestro actor principal tiene también una agenda muy ocupada, debo reiterarle la bienvenida y nuestro profundo agradecimiento. Y en ese sentido, y para no perder más tiempo, le cedo la palabra a don Rodrigo. Muchas gracias a todos por su participación y presencia. Muchísimas gracias, don Enrique, qué placer estar de nuevo con ustedes aquí en la Cámara de Industrias. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Es ya una tradición, don Enrique, que ya hemos venido honrando en varias ocasiones y por varios años, desde que tengo yo de que he tenido el honor de ocupar esta posición y ciertamente siempre me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes. Así es que les agradezco muchísimo por la oportunidad y quisiera presentar en esta tarde unas cuantas filminas alrededor de las cuales se presentan también reflexiones del Banco Central en torno a lo que es la coyuntura económica actual y las perspectivas hacia adelante, pero dejar espacio para hacer un diálogo, una conversación, preguntas y respuestas de ustedes, los que nos siguen esta tarde. Muy buenas tardes para todos y voy entonces, si lo tienen a bien, compartir la pantalla, don Enrique, y avíseme, o Tatiana, si la están pudiendo ver bien, por favor. Perfecto, sí. Ok, voy a ponerlas en modo de presentación. Voy a silenciar mi micrófono para poder facilitar la comunicación. Perfecto, don Enrique, muchísimas gracias. Y entonces, como les decía, voy a compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones en torno a la situación actual de la economía nacional y las perspectivas. Esto está organizado alrededor del programa macroeconómico del Banco Central que compartimos con la ciudadanía hace unas 2 o 3 semanas. Y organizado de la misma forma que el programa macroeconómico, iniciando con una revista a la situación macroeconómica tanto de nuestro país como de la economía internacional para el año 2020, que es básicamente la situación actual,
Y luego, enfocándonos en las perspectivas para el año 2021 y el año 2022, tanto a nivel nacional como internacional, para pasar finalmente de una forma breve a un análisis de los riesgos alrededor de estas perspectivas y de los objetivos y medidas de política que se plantea el Banco Central en relación con la coyuntura actual y las perspectivas. Entonces, empezando por la situación económica, por supuesto, el año 2020 fue un año de pandemia, fue un año absolutamente extraordinario, inusual en términos de lo que ocurrió con la actividad económica mundial. Tuvimos la contracción más fuerte que ha tenido la economía mundial desde la Gran Depresión de inicios de los años 30 en el siglo XX, es decir, hace casi 90 años. No teníamos una contracción económica del tamaño de la que sufrió la economía mundial en el año 2020. Y mucho de ello se enfocó en el segundo trimestre del año. Como vamos a ver ahora, a partir de ahí más bien ha habido un repunte. Pero antes de empezar con eso, quisiera presentar brevemente lo que son canales de transmisión importantes alrededor de esta pandemia para la transmisión sobre la actividad económica. En primer lugar, uno de los canales por los que la pandemia, inicialmente una epidemia, luego declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ahí hacia inicios de marzo, por los que se transmite a la actividad económica es justamente las medidas de restricción que tienen que tomar los gobiernos para poder controlar la tasa de contagio alrededor de la pandemia. Entonces los gobiernos toman una serie de medidas desde muy iniciada la pandemia. Cada uno de los países lo fue haciendo conforme la pandemia fue afectando a esos diferentes países, pero medidas de restricción que en última instancia redundaban en reducciones a la movilidad de las personas, reducciones, cierres de establecimientos, restricciones al ingreso y salida de pasajeros por los puertos y aeropuertos nacionales e internacionales, y en general restricciones a la operación de la producción nacional en diferentes segmentos. Esas restricciones se pueden medir. Hay, de hecho, un esfuerzo que se hizo por parte de académicos de la Universidad de Oxford para medir un índice de severidad de las medidas de restricción sanitaria que se han impuesto en diferentes partes del mundo. Y como pueden ver en esta gráfica de la izquierda, esas medidas de restricción que básicamente estaban en cero antes de la pandemia, muy rápidamente suben en países como Italia, por ejemplo, a casi 100 al inicio de la pandemia. Es decir, en Italia prácticamente se cerró la economía, ¿verdad? 100 es el índice máximo de severidad. En Italia se llegó prácticamente a un cierre total de la economía en esos meses iniciales, entre marzo y abril, mayo del 2020. Otros países también impusieron muy rápidamente, conforme los fue golpeando la pandemia, medidas de restricción. El caso de los Estados Unidos, del Reino Unido, tal vez con una respuesta un poco más tardía que la italiana, pero ciertamente ahí se impusieron medidas y también lo hizo Costa Rica, que está representada en esta línea anaranjada por acá. Llegaron las medidas de restricción a alcanzar sus puntos máximos en estos países alrededor de entre marzo y mayo, y luego empezó un ciclo de relajamiento parcial de esas medidas. Nunca se llegó a llevarlas a cero, como antes de la pandemia. Siempre se mantuvieron medidas de restricción en diferentes órdenes, en diferentes segmentos de actividad económica. Pero lo cierto es que empezó un proceso de relajamiento de esas medidas y luego hacia final del año 2020 inició un proceso de reimposición de medidas de restricción sanitaria. Vean ustedes que en el caso de Italia esto arranca por ahí de noviembre. También en el Reino Unido hacia diciembre se empiezan a levantar otra vez medidas de restricción sanitaria. En el caso de los Estados Unidos y Costa Rica no fue excepción. Para inicios del año se reimponen algunas medidas, con lo cual se introduce, digamos, un reconfinamiento parcial de la economía. Esta gráfica tiene entonces básicamente el mensaje de que la pandemia ha obligado a las autoridades sanitarias a imponer algunas medidas que impactan directamente la actividad económica. Y eso se ve reflejado, como se ve en esta otra gráfica de la derecha, en el nivel de movilidad de las personas, que en última instancia es también se ha convertido en un indicador importante de cuál es el impacto que en última instancia esto está teniendo sobre la actividad económica. Y como pueden ver, conforme crecen
las medidas de restricción sanitaria, conforme se intensifican esas medidas, también cae la movilidad de las personas. Cuanto mayores y más restrictivas sean esas medidas de restricción, más fuerte es la caída en la movilidad de las personas. Luego de la imposición fuerte de medidas de restricción sanitarias, al inicio empieza ese proceso de relajamiento de las medidas de restricción y eso da lugar a un incremento en la movilidad de las personas. Y hacia final del año, cuando se vuelven a reimponer medidas de restricción, vuelve a caer la movilidad de las personas en diferentes lugares del mundo y también en Costa Rica. Y eso es lo que hemos visto. Un tema importante aquí es que las personas se autoconfinan en alguna medida. Entonces, si bien es cierto, una de las principales causas por las que la pandemia se ha manifestado en un impacto económico muy severo y en resumen, en la contracción económica más severa que tiene la economía mundial, decíamos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, también es cierto que la misma pandemia hace que la gente se autorrestrinja, no se espere a que las medidas de restricción las afecten, sino que incluso en países donde las autoridades no han puesto muchas medidas de restricción sanitaria, las personas deciden quedarse en casa por el temor que la pandemia misma genera, y cuando empieza a aumentar la tasa de contagio y sobre todo la tasa de hospitalización, la gente responde con conductas básicamente de autoconfinamiento. Entonces, el impacto sobre la movilidad es en parte, la movilidad de las personas es en parte consecuencia, y vemos ese correlato claro, esa correlación negativa entre el nivel de severidad de las medidas y el nivel de movilidad de las personas, pero es también parte de esa respuesta endógena, llamaríamos los economistas, o autónomos, personas, como respuesta al aumento en la tasa de contagio. Pero lo cierto del caso es que esos patrones han redundado también en un nivel de afectación a la actividad económica muy fuerte en el año 2020. Primero en la economía china, que es la primera economía afectada, vemos una caída muy fuerte en la actividad económica en el primer trimestre del año 2020. Esto en términos interanuales en relación con el primer trimestre del 2019. Luego en otras partes del mundo, los Estados Unidos, la zona del euro, Japón, la caída se da más que nada en el segundo trimestre, aunque ya en el primer trimestre se empieza a ver una ralentización, porque esas economías son afectadas por medidas de restricción que inician hacia fines de febrero, principios de marzo. Entonces ya una partecita del primer trimestre del 2020 tiene afectación, pero la mayor afectación se ve en el segundo trimestre, y a partir de ese segundo trimestre un cierto rebote en la actividad económica. Lo mismo hemos visto en América Latina con niveles bastante heterogéneos de afectación, donde una economía como la mexicana tuvo una caída casi del 20% en términos interanuales en el segundo trimestre, mientras que la economía brasileña tuvo una caída también brutal, pero mucho menos severa que en el caso de la economía mexicana, una caída de alrededor del 10% en términos interanuales en el segundo trimestre. Luego todas las economías, al igual que en el caso de otras economías del mundo, han visto una recuperación parcial a partir del tercer trimestre. No han recuperado plenamente los niveles que se tenían en el 2019. Es una recuperación parcial, pero sí ya se ha visto una recuperación que inicia en el tercer trimestre del año. Y eso lo hemos visto en otros indicadores, los indicadores de comercio mundial, de producción industrial a nivel mundial, todos alcanzan sus puntos bajos entre marzo y mayo del año 2020 y empiezan a recuperarse a partir de ese momento. También los indicadores de confianza, tanto de consumidores como de empresarios, esos son índices de confianza de la OCDE para países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que son países básicamente de renta alta o media alta, como Costa Rica, y ahí hemos visto que también se ha dado a partir del mes de mayo un rebote, un repunte en la confianza de los empresarios y también en la confianza de los consumidores, pero sin alcanzar los niveles que se tenían pre-pandemia. El nivel de 100 es básicamente la zona divisoria entre pesimismo relativo y optimismo relativo. Por debajo del 100 es zona de pesimismo relativo, por encima de 100 es una zona de optimismo, y ciertamente todavía no hemos recuperado los niveles de optimismo que teníamos pre-pandemia, por lo menos en el caso de la confianza de los consumidores, pero sí se ha dado una recuperación importante. Lo mismo muestran los índices de gerentes de compra, tanto en la industria manufacturera como en los servicios. Y esto es básicamente un índice de gerentes de compra, es un indicador adelantado de actividad económica porque muestra cómo la
los gerentes de manufactura y de servicios ven la producción hacia adelante y consecuentemente ajustan sus demandas de compras de insumos. Esto entonces es una buena representación de la perspectiva que tienen los gerentes de las empresas en el sector privado sobre la actividad económica futuro. Y como hemos visto también, abril y mayo marcaron los puntos bajos de esos niveles de confianza de los gerentes de compra en abril y mayo del 2020, y luego se da un rebote. Esto en todo el mundo, básicamente, y en las diferentes economías del mundo. Como consecuencia de la caída fuerte en la actividad económica mundial, también cayeron inicialmente los precios de materias primas, sobre todo los precios del petróleo, que se desplomaron entre febrero y mayo del año pasado. Y luego, conforme la economía mundial empieza a recuperarse parcialmente, se recuperan también los precios de las materias primas, particularmente los precios del petróleo, representado en esta línea verde por acá. WTI es el West Texas Intermediate, es el referente de los precios del petróleo que es relevante para nuestro país. Y vemos también esa recuperación en los precios de otras materias primas, los metales y los granos básicos también han visto sus precios recuperarse. Pero en general, y a pesar de esa recuperación, la inflación se ha mantenido relativamente baja a nivel mundial. Estos son básicamente las cifras para los Estados Unidos, la zona del euro y los socios comerciales de Costa Rica, que muestran que en general la inflación se mantuvo a tasas bajas durante el 2020, en buena parte como consecuencia de la contracción económica que ha deprimido la presión sobre los precios y los salarios en ese año 2020. Y vemos un ligero repunte de la inflación hacia finales del 2020, inicio del 2021, en parte como consecuencia de ese repunte en los precios de las materias primas que ahora mencionamos. Como consecuencia de la baja inflación y de la contracción económica que han tenido las economías mundiales, muchos bancos centrales implementaron medidas de política monetaria expansiva con reducciones importantes en tasas de interés. Aquí tenemos en esta gráfica los países de las Américas, Estados Unidos y países de América Latina, los países que tienen básicamente regímenes de metas de inflación, como el caso de Costa Rica, y podemos ver que todos han venido bajando sus tasas de política monetaria significativamente, como consecuencia de esta contracción económica combinada con una baja tasa de inflación actual y proyectada. Y también es cierto que los países han respondido no solo con medidas de política monetaria, sino también con medidas de política fiscal, con paquetes de estímulo fiscal importantes, sobre todo aumentos de gasto, pero también reducciones de ingresos, reducciones de impuestos. Esto en la medida en que los países cuenten con espacio fiscal. Cuanto menos espacio fiscal tenga un país, menor será la respuesta fiscal que uno esperaría que den las autoridades en esos países. Pero entonces vemos que que algunos países de América Latina han respondido con medidas de estímulo fiscal relativamente acotadas, otros con paquetes más generosos, como el caso de Brasil, algunos países de América del Norte con paquetes muy grandes de estímulo fiscal, y aquí incluimos el caso de Japón porque es realmente muy sorprendente ver el tamaño de las medidas de estímulo fiscal que propusieron y eventualmente se aprobaron. El caso de Japón, 34% del PIB, realmente un programa de estímulo fiscal muy agresivo. Y pasando a la economía nacional, por supuesto, también muy afectada por la pandemia del año pasado. La afectación se empieza a dar en el primer trimestre. Veamos que después de un proceso de recuperación gradual del crecimiento económico en el año 2019, vimos sí ya una caída de la tasa de crecimiento económica ya en el primer trimestre del año, pero esto fue como consecuencia de la pandemia porque los meses de enero y febrero fueron buenos. Lo que pasa es que en el mes de marzo la pandemia nos ataca a nosotros. El primer caso confirmado es el 6 de marzo. Las medidas de restricción fuertes con cierres de fronteras se imponen a mediados de marzo y la caída para algunas actividades a partir de ese momento es brutal. Y como consecuencia de eso, ya el primer trimestre muestra una afectación importante del crecimiento. Pero la afectación más grande, como en el resto del mundo, realmente se refleja en el segundo trimestre, donde Costa Rica tuvo una caída muy fuerte de 7,6% en términos interanuales. De nuevo, esto es relativamente modesto comparado con las caídas que tuvieron economías de otras partes del mundo y de América Latina, pero sí una caída muy importante y luego a partir de ahí una recuperación. Que lleva a una caída interanual de 4,7% en el cuarto trimestre, para una estimación preliminar de contracción económica para el año 2020 de 4,5%, para el año 2020 como un todo. Esta es la estimación preliminar que tiene el Banco Central.
para el año 2020. Vemos, eso sí, que ese rebote que se empieza a dar a partir de la segunda mitad del 2020 se refleja con mayor claridad en el índice mensual de actividad económica. Este es el índice mensual ya a diciembre. Y lo que vemos es, cuando analizamos la tasa trimestral, la tasa de crecimiento trimestral del índice mensual de actividad económica, sí vemos un rebote muy fuerte. Esto es, en lugar de comparar un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, comparamos un trimestre contra el trimestre inmediato anterior. O sea, por ejemplo, si estamos en el último trimestre del año, no comparamos el último trimestre del 2020 contra el último trimestre del 2019, que es lo que hacemos en esta gráfica, sino que lo comparamos contra el tercer trimestre del año 2020, y ahí sí vemos tasas de crecimiento muy importantes a nivel interanual, a nivel trimestral, del índice mensual de actividad económica, lo que sugiere que ya realmente la economía costarricense está en un proceso de recuperación importante y que inició, como vemos en esta gráfica, a partir de mayo del 2020. Eso se ha visto también en algunos otros indicadores de actividad. Por ejemplo, la demanda diaria de energía es un buen indicador de cómo se va recuperando la economía. Vean ustedes que cae fuertemente con la impulsión de medidas de restricción sanitaria. Se mantuvo relativamente deprimida durante una buena parte del año, empieza a repuntar a partir de septiembre-octubre, cuando se empieza a reabrir la economía, luego cae otra vez a inicios del año con la imposición de medidas de restricción sobre todo en las primeras 2 semanas del año, y luego empieza a recuperarse. Y estamos ya alcanzando básicamente el nivel promedio del 2019 en términos de la demanda diaria de energía, que es un indicador, es un proxy para la actividad económica. Esto no quiere decir que la actividad económica ya haya recuperado los niveles promedio del 2019, porque todavía no estamos ahí, pero sí ciertamente que estamos recuperando terreno en la economía doméstica. Ciertamente, cuando vemos la contracción económica, ese 4,5% que mencionaba antes en el 2020, por componentes del gasto en el PIB, sí vemos que uno de los segmentos que fue más fuertemente golpeado fue justamente el consumo de los hogares. ¿Y por qué? Aquí se combinan diferentes factores. Uno fundamental, sin duda, es la contracción económica y el altísimo nivel de desempleo. Ahora vamos a ver un poco las estadísticas del mercado laboral que se dio en el año 2020, una duplicación de la tasa de desempleo, y eso reduce los niveles de ingreso de los hogares. Y eso, por supuesto, entonces también reduce el consumo de esos hogares. Pero además se da un segundo factor, y es que muchos hogares que tal vez tuvieron la fortuna de que sus ingresos no cayeron muy fuertemente o no cayeron del todo, también reducen su consumo porque se ve reducida la capacidad de consumir, porque muchos establecimientos estaban cerrados. Entonces, la gente pudo haber querido ir al cine o ir a una discoteca, o haber ido incluso a restaurantes o hoteles en alguna parte del año, y no hubiera podido hacerlo porque estaban cerrados esos establecimientos, o porque la capacidad de aforo se fue únicamente restableciendo gradualmente y simplemente no encontraban cupo. O también el consumo se puede haber visto afectado, y este es un tercer factor, ya no solo porque no se podía consumir aunque se quisiera, sino porque muchos hogares prefirieron no hacerlo por prevención, por precaución sanitaria. Y este también es un factor que afectó el consumo de los hogares en el 2020. Si yo tuviera que establecer, digamos, órdenes de importancia, pensaría que sin duda la caída en los ingresos es el factor más importante, por mucho, que explica la caída en el consumo de los hogares, pero los otros dos factores también jugaron un papel. La inversión pública y privada también cae, y caen las exportaciones netas. El consumo del gobierno se mantiene relativamente constante en el 2020. Y por órdenes de actividad económica, sí vemos que el segmento más afectado es el que tiene que ver con el turismo. Esto no es sorprendente. Los hoteles y restaurantes con una caída del 40,7% en el año 2020 en relación con el 2019, que fue realmente una caída realmente abismal en el caso de este segmento de hoteles y restaurantes. Una afectación muy fuerte también en la industria del transporte, tanto público como privado, también esto relacionado con las medidas de restricción a la movilidad, y el sector comercio muy afectado también. La construcción con tasas de caída muy fuertes, pero veamos que ya venía con una tasa de contracción importante en la industria de la construcción desde el 2019, mientras que la agricultura se mantuvo relativamente resiliente. Me enfatizo relativamente porque sí tuvieron una contracción
venían también de un mal año en el 2019, el segmento agrícola, pero en general en Costa Rica y en el mundo, el sector agrícola es un sector que se mantuvo relativamente resiliente porque la gente se mantuvo consumiendo alimentos y mucho de la agricultura va para los alimentos precisamente. Entonces, eso de alguna manera mitigó el impacto que tuvo la pandemia a nivel mundial y también a nivel nacional sobre el sector de agricultura. En el caso de la manufactura, y este es un segmento de relevancia para todos ustedes, lo que sí vemos es que en el 2020, lejos de una contracción, lo que se tuvo fue una aceleración del crecimiento económico. Pero esto es enteramente explicado por la actividad de zonas francas. En zonas francas se dio un repunte muy visible, y ahora vamos a ver de las exportaciones de bienes manufacturados en la segunda mitad del año, y esto no se da en el caso de las empresas fuera de zona franca. Entonces, fuera de zona franca, en realidad, en el régimen definitivo, como le llamamos en el Banco Central, la actividad manufacturera sí tiene una contracción, pero el crecimiento que estamos viendo aquí de 3,3% es enteramente explicado por las empresas de zona franca. Como decía, el mercado laboral muy fuertemente afectado, la tasa de desempleo básicamente se duplica desde alrededor de 12% hasta un 24,4% con la pandemia, y aparte eso es al trimestre, a julio, que la tasa de desempleo se duplica al 24,4%, y a partir de ese momento, del trimestre de julio, empieza a caer para cerrar el año, en el último trimestre del año, con una tasa de 20%. Sigue siendo una tasa realmente muy alta y es una de las situaciones más apremiantes de la economía nacional en este momento. Y por supuesto, algo que queremos ver cayendo conforme se mantenga este proceso de recuperación económica. Bueno, y ese aumento en la tasa de desempleo se vio reflejado también tuvo un impacto sobre la tasa de subempleo, o puesto de otra forma, la contracción económica afectó severamente el mercado laboral y no solo se reflejó en aumento en el desempleo, sino también en el subempleo, esto de las personas que están trabajando menos de lo que quisieran. Las caídas de las tasas de participación y de ocupación también se vieron fuertemente afectadas. Llegaron a un punto bajo alrededor de ese trimestre que termina en julio, trimestre móvil a julio, pero empiezan a recuperarse lentamente a partir de ese momento. Y una parte importante de lo que ha pasado en el mercado laboral es que la recuperación en la tasa de desempleo se ha visto no solo porque la gente dejó de participar, no porque la gente tiró la toalla y dejaron de participar en el mercado laboral, dejaron de buscar trabajo. Sí se da una recuperación en la participación laboral, pero se da también un aumento muy importante en la tasa de ocupación. Todavía, por supuesto, estamos muy lejos de llegar a donde estábamos en el 2019. Tenemos una brecha importante en el mercado laboral y esto, como decía, es un tema apremiante. Una caída muy fuerte en los ingresos de diferentes ocupaciones en el mercado laboral. Eso explicaba también, como decía, una buena parte de la caída en el consumo de los hogares. Y en términos de las exportaciones y las importaciones, lo que vemos es, como mencionaba antes, un repunte fuerte de las exportaciones de bienes manufacturados por parte de las empresas de zona franca, sobre todo hacia final del año. Y eso lleva a que terminen creciendo esas exportaciones en términos interanuales un 7,4%. Mientras que las exportaciones del régimen definitivo, esto es las empresas fuera de zona franca, más bien se mantienen en un terreno de contracción. Ya lo habían iniciado desde el 2019. Las empresas fuera de zona franca, las empresas exportadoras, habían visto una reducción en sus niveles de exportación y esto se mantiene básicamente con la pandemia. Lo mismo ocurre para las importaciones. Hay mucho más dinamismo en las importaciones de zona franca, aunque en la segunda mitad del 2020 sí vimos ya contracción a nivel interanual en las importaciones de zona franca, pero la contracción es mucho más fuerte fuera de zona franca. En términos de la balanza pago, lo que vimos en el 2020 fue básicamente un déficit de cuenta corriente que se mantiene a niveles similares a los del 2019, pero esto viene dado como consecuencia de que la caída fuerte que tuvimos, no en exportaciones de bienes, porque ya vimos que las exportaciones de bienes, de hecho, las exportaciones totales de bienes crecen como consecuencia del crecimiento de las exportaciones de zona franca, pero sí como consecuencia como consecuencia de la caída de la exportación de servicios, que sí es muy brutal, muy drástica.
Caen entonces las exportaciones totales, pero esa caída en las exportaciones totales se ve compensada por la caída en las importaciones y entonces el déficit de cuenta corriente no se mueve mucho. Vimos en el 2020 sí una desaceleración de los flujos de inversión extranjera directa, desde alrededor de 4,2% del PIB a un 3,3% del PIB en el 2020. No son tasas bajas para efectos internacionales. A nivel internacional sí vimos caídas muy fuertes en los flujos de inversión extranjera directa. Costa Rica tuvo más bien bastante resiliencia en este sentido, pero sí caen los flujos de inversión extranjera directa, caen también las inversiones, las reservas del Banco Central, a pesar de que hubo un ligero aumento en los créditos, en los flujos de créditos externos de apoyo presupuestario al gobierno. Las finanzas públicas fue otra de las grandes historias del 2020 en términos de la afectación que la pandemia implicó. Y fundamentalmente la pandemia afecta las finanzas del gobierno por la vía de los ingresos. Los ingresos caen muy fuertemente, tanto como consecuencia de la contracción económica, como consecuencia, como también como consecuencia de la moratoria tributaria que por allá a mediados de marzo, hacia el 20 de marzo más bien, el gobierno también propuso y que se aprobó rápidamente en Asamblea Legislativa. Esa moratoria tributaria se empezaba a revertir hacia finales del 2020, pero muchas empresas pidieron arreglos de pago y solo alrededor del 50% de los impuestos que se habían dejado de pagar como consecuencia de esa moratoria tributaria se recuperó en el 2020, otra parte se recuperaría en el 2021. Pero entonces, el resultado de todo eso es que la caída, es que los ingresos tributarios tuvieron una caída muy, muy severa de 11,2% en el 2020. Los gastos también se contrajeron, los gastos primarios excluyendo el gasto por intereses. Hubo un esfuerzo realmente fuerte del gobierno por tratar de comprimir el gasto en el 2020. El gasto por interés, por supuesto, no se puede comprimir porque es un compromiso contractual y más bien esos gastos aumentaron como porcentaje del PIB, pero en términos de tasa de variación, el gasto primario, esto es el gasto total del gobierno, exclusión de intereses, sí se contrajo. Desafortunadamente, la combinación del aumento en el gasto por intereses y la caída en la tasa de recaudación incidió en un aumento importante, aunque mucho menor al esperado, del déficit del gobierno. El déficit del gobierno cerró en un 8,1% del PIB en el año 2020. Se esperaba inicialmente algo así como un 9,2, 9,3%. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis y es que estas cifras están mostrando tasas al PIB o proporciones al PIB en relación con el nuevo PIB. Todas estas cifras, todas estas razones al PIB se basan en la nueva serie de cuentas nacionales que el Banco Central puso a disposición de la ciudadanía hacia mediados del mes de enero. Y que básicamente fue el resultado de un proceso ya de larga data, tenía varios años, de actualización de las cuentas nacionales con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Un apoyo técnico que resultó en una revisión al alza en el nivel del PIB a nivel histórico. Esto no es que el PIB creció 3,5% en el año 2020, no tuvimos una contracción muy severa, pero la serie del PIB en realidad estaba 3,5% más alta cuando actualizamos el peso de algunos sectores que realmente habían ido ganando importancia en la economía, pero que no estaba justamente reflejado en la serie vieja del PIB. Entonces, la actualización del PIB redunda en un aumento en el nivel que trae la serie de cuentas nacionales en relación con la anterior de 3,5%. Ese aumento, el uso de la nueva serie resulta en un déficit financiero del gobierno de 8,1%. Si hubiéramos usado la serie vieja, ese déficit hubiera sido del 8,3%. Pero de todas formas, ese 8,3% es mucho menor al 9,3% que se había proyectado inicialmente. Y justamente por eso, aunque estas cifras no son un motivo de regocijo, porque nadie puede regocijarse de tener un déficit del 8,1 o del 8,3% del PIB, ciertamente al menos fueron motivo de alivio, no fueron tan severas como se había proyectado inicialmente, y en buena parte esto fue como consecuencia de los esfuerzos de contención del gasto por parte del gobierno. Vemos que
la razón de deuda del gobierno sí siguió creciendo, a pesar de que se hicieron esfuerzos de contención del gasto. Ya vimos que subió el déficit fiscal, y con ese tamaño de déficit, que fue el déficit más grande, ese 8,1% del PIB, es el déficit más alto que ha tenido Costa Rica desde el año 82. Con ese nivel de déficit siguió creciendo la deuda del gobierno central, que pasó de un 58,5 a un 67,5. Si hubiéramos dado las cifras viejas del PIB, ese 67,5 hubiera sido alrededor de un 69,5, de manera que estábamos casi llegando ya al 70% con las cifras viejas. Con las cifras nuevas del PIB, un 67,5, aún así es una tasa altísima de deuda, y una de las razones fundamentales por las que Costa Rica, como consecuencia de esta pandemia, se ve obligada a hacer un ajuste fiscal adicional, que es absolutamente necesario, como hemos dicho en otras ocasiones, y como bien decía don Enrique ahora al inicio, es absolutamente necesario para restablecer la tranquilidad y la confianza en los consumidores, los inversionistas financieros y reales en Costa Rica, y consecuentemente para restablecer el crecimiento económico. La inflación se mantuvo bastante contenida en el año 2020 y se mantiene todavía contenida en este primer mes de enero, y eso dio espacio al Banco Central para poder reducir las tasas de política monetaria. Las empezamos a reducir en marzo del 2019, intensificamos el proceso con la pandemia, y en total ya las tasas de política monetaria se han reducido en 450 puntos base, pasando desde 5,25% en marzo del 2019 a un 0,75% ahora. Y ese es el mínimo histórico que ha tenido la tasa de política monetaria, realmente un nivel bajo, que ha permitido que caigan también las tasas pasivas, esto es las tasas de interés sobre los depósitos en el sistema financiero nacional, y también las tasas activas, que han caído también fuertemente. Esto, las tasas sobre los créditos han caído también fuertemente, más o menos en línea con las caídas en las tasas de política monetaria. El crédito al sector privado, sin embargo, se mantiene relativamente estancado en términos agregados, aunque con historias distintas para colones y para dólares. Para dólares se ha venido contrayendo el crédito en dólares desde hace ya alrededor de 2 años, y este proceso se intensifica hacia final del 2020. Mientras que el crédito en colones se venía también desacelerando muy fuertemente desde hacía muchos años, al menos desde mitad del 2017. Alcanza un punto de inflexión alrededor de mitad del año 2020, y a partir de la segunda mitad del crédito en colones empieza a crecer. Pero el crédito como un todo básicamente estancado. Esa es la historia fundamental del 2020, con un proceso de desdolarización del crédito como consecuencia de que crece a tasas moderadas, pero en términos positivos, el crédito en colones, y se sigue contrayendo el crédito en dólares. Y el tipo de cambio mostró una tendencia ascendente el año pasado. Inicialmente mucho de eso tenía que ver con la pandemia y factores estacionales, el choque de la pandemia sobre las exportaciones, sobre todo las de servicios, me refiero aquí al turismo, también factores estacionales que se presentan cada año. Pero luego también se suma ya un factor que tiene que ver más con incertidumbre alrededor de las finanzas públicas, y de nuevo, como en el año 2018, esa incertidumbre empieza a reflejarse en un cierto temor de los agentes económicos y en presiones no solo en el mercado financiero, sino también en el mercado cambiario. Y eso lo vimos sobre todo entre septiembre y noviembre del año 2020, y obligó al Banco Central a intervenir fuertemente con el uso de las reservas internacionales para mitigar las fluctuaciones en el tipo de cambio. Ya a partir de diciembre, enero, lo que hemos visto es más bien mucho mayor tranquilidad en el mercado cambiario. El tipo de cambio ha estado fluctuando, pero se ha mantenido ahí entre 6.10 y 6.15, por ahí ha estado fluctuando en el Monex. Y bueno, esa es la historia de la coyuntura actual y lo que ocurrió en el 2020. Veamos ahora las perspectivas para 2021-2022. Empezando por la economía internacional, lo que están viendo los organismos internacionales y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional es una recuperación de la economía mundial que se veía tanto en las economías avanzadas, representadas aquí por la línea azul, como en las economías emergentes, representadas por la línea roja, una recuperación importante en el año 2020, a partir de lo que fue, como decía, la contracción más fuerte que ha tenido la economía mundial desde el año 2000, perdón, desde los años 30 del siglo pasado. Y esta recuperación
que se vería para el año 2021, que luego se moderaría un poquito en el año 2022, está sentada en una serie de supuestos fundamentales. Entre esos supuestos es que en el 2021 vamos a seguir viendo un proceso de apertura gradual de las economías. Sabemos que eso ahora, justamente en los meses de enero y febrero, ha sufrido una interrupción parcial, porque como consecuencia de los rebrotes que se empezaron a dar, como veíamos en las filminas iniciales, se han empezado a dar una reintensificación de medidas de restricción sanitaria hacia finales del 2020, alrededor de noviembre del 2020. Muchos países han tenido que reimponer, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, reimponer medidas de restricción, y eso podría ralentizar este proceso de recuperación que el Fondo Monetario prevía en su actualización de las perspectivas económicas mundiales de enero. Otro supuesto importante sobre el que se basan esas proyecciones es que la campaña de vacunación que ya inició en el mundo se va a seguir desplegando también exitosamente en el transcurso del 2021, y que eso va a ayudar a levantar los niveles de confianza de los consumidores y los empresarios. Y parte de eso se refleja justamente en esa recuperación. Pero son supuestos importantes, y como el Fondo Monetario ha expresado y reiterado, todavía existe un halo de incertidumbre inusualmente alto alrededor de estas proyecciones. Para el año 2021 se esperaría un cierto rebote, una recuperación de los precios del petróleo en relación con lo que fue el 2019. Ya vimos que los precios de las materias primas se han venido recuperando, y eso en términos promedio para el 2021 podría incidir en un aumento fuerte de los precios del petróleo promedio para ese año 2021 en relación con lo que fueron los precios del petróleo en el 2020. En el 2020 los precios del petróleo más bien cayeron en relación con el 2019, y eso ayudó a que los términos de intercambio de Costa Rica, que son las razones de los precios de las exportaciones a las importaciones, mejoraran, porque esos términos de intercambio varían inversamente con los precios del petróleo. Conforme caen los precios del petróleo, mejoran los términos de intercambio para un país importador de petróleo como Costa Rica. Pero para el año 2021, precisamente como consecuencia del aumento previsto en los precios del petróleo, los términos de intercambio se estarían deteriorando. Entonces, parte de las proyecciones que estamos viendo en el Banco Central para el crecimiento económico en el año 2021 en Costa Rica parten de que habría un deterioro de los términos de intercambio como consecuencia de este aumento en los precios del petróleo. Nuestros socios comerciales crecerían alrededor de un 4,4% en estimaciones del Fondo Monetario Internacional, con entonces un rebote parcial desde la caída de 4,8% en el 2020 y una moderación de ese crecimiento en el 2022. Tanto para las economías del resto del mundo como para las de nuestros socios comerciales, los países con los que Costa Rica comercia, la actividad económica recuperaría los niveles de fines del 2019 hacia algún punto del 2022. En los países donde esa recuperación va a ser más lenta, incluso podrían darse hacia el 2023. Pero ciertamente no va a ser antes de mediados del 2022, y esto implica que realmente se ha perdido muchos años de actividad económica y de crecimiento como consecuencia de la pandemia. Es una forma gráfica de ver realmente el impacto severo que ha tenido esta pandemia. La inflación mundial se proyecta que se mantenga relativamente contenida en los años que vienen. Y para el caso de la economía nacional, lo que estamos viendo en el Banco Central es un rebote parcial de la economía costarricense con un 2,6% de crecimiento en el 2021 y una aceleración de ese crecimiento al 3,6% en el 2022. Estos supuestos, estas proyecciones, en primer lugar, implican una diferencia en relación con el patrón que estamos viendo para la economía mundial o que está viendo el Fondo Monetario Internacional. Lo primero es que el crecimiento del 2021 para Costa Rica sería moderado, no sería un rebote tan fuerte como se vería en muchas economías emergentes y economías avanzadas. Y que en el 2022, en lugar de tener una moderación de ese crecimiento que se está viendo para otras partes del mundo, Costa Rica más bien tendría una aceleración del crecimiento en el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que Costa Rica va a tener un proceso de recuperación, sí, como el resto del mundo, pero un poco más lento. En lugar de un rebote fuerte y luego ya una moderación del crecimiento hacia tasas más o menos acordes con lo que ha sido el nivel histórico, en Costa Rica más bien tendríamos una recuperación gradual, más lenta de esas tasas de crecimiento. ¿Y por qué? Bueno,
porque en primer lugar tenemos una afectación por los términos de intercambio. La caída en los términos de intercambio va a ralentizar el nivel de ingreso disponible, sobre todo aquí veíamos como consecuencia del aumento en los precios del petróleo. En segundo lugar, y esto es un tema importante, Costa Rica tiene un nivel de exposición significativa a la industria turística y esa industria se espera que se recupere únicamente en forma muy lenta. Los expertos de la industria turística, tanto a nivel nacional como mundial, esperan que los niveles de entrada y salida de pasajeros a nivel mundial no recuperen los niveles del 2019, sino como hasta el 2024. O sea, es realmente un proceso muy, muy lento de recuperación y esto es bastante intuitivo. La gente está muy renuente o mucha gente se mantiene renuente a montarse en aviones y pasar por aeropuertos y esos temores va a tomar tiempo que se disipen, incluso ya con la vacuna. Entonces podrían tomar unos 2-3 años más y ese lento proceso de recuperación de la industria turística podría afectar el crecimiento económico de Costa Rica en el 2021. Además, esas proyecciones que estoy compartiendo con ustedes esta tarde se basan en una serie de supuestos importantes. Primero, que se mantiene ese ritmo de recuperación de la economía internacional, que la evolución de la pandemia en el país va a ser positiva en el sentido de que la tasa de contagio va a mantenerse baja, va a mantenerse bajo control. Hemos visto que en el momento en que las tasas de contagio se disparan, primero las autoridades tienen que poner medidas de restricción sanitaria de nuevo y segundo, como decíamos, las personas se autoconfinan. Entonces, una condición fundamental para la recuperación económica en el 2021, para ver ese proceso continuo de recuperación económica a lo largo del 2021 y que ya empezó en la segunda mitad del 2020, es que se mantenga una evolución positiva de la pandemia, que se mantenga bajo control las tasas de contagio. Y también que en Costa Rica se despliegue exitosamente la campaña de vacunación, que como en el resto del mundo también debería redundar en una mejora en la confianza de consumidores e inversionistas. Y un tercer supuesto muy importante en estas proyecciones es que se va a dar el programa de ajuste fiscal y el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que se van a dar las aprobaciones legislativas para implementar este ajuste fiscal que tanto necesita el país y se va a hacer con una aprobación también del convenio del Fondo Monetario Internacional. De no darse esa aprobación, podríamos tener consecuencias muy severas sobre el crecimiento económico y al final vamos a ver eso como un tema de riesgo de las perspectivas. En términos de contribución por el lado del gasto, básicamente el consumo de los hogares estaría recuperando en el año 2021, también en el 2022, se recuperarían también la inversión pública y privada y las exportaciones netas. El consumo del gobierno, por otra parte, más bien se mantiene controlado como consecuencia de ese proceso de consolidación fiscal. Bueno, ahí vemos el rebote de la inversión privada y la inversión pública. Y por actividad económica, vemos también que todas las actividades se estarían recuperando. Más fuerte la tasa de recuperación en las actividades que cayeron más fuertemente en el año 2020. Eso básicamente hoteles y restaurantes y la industria del transporte. Pero esas recuperaciones serían apenas parciales, sobre todo en el caso del turismo, hoteles y restaurantes. Vean que después de una caída de 40,7%, crecer un 7,1% los deja en un nivel de actividad económica significativamente más bajo. Estamos hablando como 35% más bajo de lo que tenían en el 2019. Es decir, para finales del 2021 van a estar todavía con un 35% bajo. Y eso llegar al 100% del nivel del 2019 va a tomar, como decíamos, varios años según los expertos de la industria turística. Pero básicamente una recuperación a lo largo y ancho del sector productivo nacional. Veríamos un ligero repunte del déficit en cuenta corriente como consecuencia que se proyecta que las importaciones reboten más fuertemente que las exportaciones en el año 2020. Perdón, el déficit sería de 3%, pasaría de 2,4 a un 3% del PIB y se moderaría luego en el año 2022, el déficit de cuenta corriente, a un 2,6% del PIB. Los flujos de inversión extranjera directa se recuperarían en los años 2021 y 2022 para alcanzar niveles más o menos en línea con lo que experimentaron en promedio entre el 2015 y el 2019.
los niveles de activos del Banco Central, de activos de reserva, esto de las reservas internacionales netas del Banco Central, se recuperarían también en el 2021 y 2022, pero eso va muy relacionado con la existencia de créditos de apoyo presupuestario al gobierno, cuya materialización depende fundamentalmente de que se apruebe el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Aquí estamos hablando de créditos de apoyo presupuestario por parte de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo, de Corporación Andina de Fomento, de Banco Centroamericano de Integración Económica, y esos organismos internacionales estarían menos dispuestos a dar créditos si no se aprueba el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, parte de lo que se supone en estas proyecciones es que todas esas aprobaciones se van a dar. Y como consecuencia precisamente del ajuste fiscal, el déficit del gobierno caería. El déficit primario, que es el déficit que excluye el gasto por intereses, caería más fuertemente, con una reducción del 3,9 al 1,7% del PIB entre el 2020 y el 2021, y luego cayendo a un 0,3% en el 2022, básicamente ya casi un balance primario en el año 2022, pero la caída en el déficit total del gobierno, el déficit financiero, sería menos pronunciada como consecuencia de que los gastos por intereses seguirían aumentando. Ojo, y esto sería aún con el ajuste fiscal plenamente aprobado e implementado. Por eso es que es tan importante aprobar este ajuste fiscal, porque de no aprobarse, ese aumento en el gasto por intereses que ya vendría es, como he dicho en otros foros, una verdadera tragedia nacional. Es una tragedia que Costa Rica tenga que invertir un 5,6% del PIB en intereses en lugar de hacerlo en educación, en salud, en infraestructura. Pero de no darse este ajuste fiscal, este aumento en el gasto por intereses se volvería insostenible y se volvería una bola de nieve que simple y sencillamente nos obligaría a una situación ya imposible de sostener en el tiempo. Por eso es tan importante hacer este ajuste fiscal adicional al que ya Costa Rica había hecho en diciembre del 2018 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero aún así, con ese ajuste fiscal, veríamos que la deuda del gobierno aumentaría por algunos años hasta alcanzar un punto de inflexión alrededor del 2023, en algo así como 76% del PIB. Y luego, a partir de ahí, empezaría a bajar. Finalmente, quisiera cerrar con un análisis de los riesgos alrededor de estas proyecciones. Bueno, fundamentalmente a nivel internacional, un riesgo clave es que no se den las condiciones de apertura de la economía mundial y el éxito en las campañas de vacunación que permitirían ese repunte, esa recuperación en las tasas de crecimiento a nivel mundial que se están previendo por parte del Fondo Monetario Internacional. También hay un riesgo alrededor de los precios del petróleo que podrían afectarnos los términos de intercambio, como dijimos, y consecuentemente la capacidad de consumo de los costarricenses. Y a nivel interno, hay también riesgos alrededor de la evolución de la pandemia. El tema de la evolución de la pandemia es un riesgo fundamental en este contexto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El tema de las campañas de vacunación a nivel nacional también es un riesgo para nuestras proyecciones. Estamos esperando, eso sí, que a lo largo del 2021 se despliegue exitosamente la campaña de vacunación y que eso ayude a mejorar las expectativas de consumidores e inversionistas. De nuevo, si de no darse eso podría afectar la proyección de crecimiento. Pero muy importante también, y como he enfatizado en esta presentación, es que se dé justamente la aprobación del ajuste fiscal y que se dé la aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional para que ese ajuste se inserte en un contexto en que el Fondo Monetario esté dando ese sello de confianza que representa tener el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Contar con ese sello de confianza le permitiría a Costa Rica no solo tener los recursos de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, esos 1.750 millones de dólares en que consiste el convenio con el Fondo Monetario, sino también acceder en muy buenas condiciones de tasa y plazo a recursos externos, recursos de organismos multilaterales y también a mercados domésticos e internacionales, con lo cual se reduciría significativamente el gasto por intereses del gobierno, pero también se promovería el crecimiento económico vía menores tasas de interés a nivel nacional. Entonces, esto es una condición importante. De no darse esas aprobaciones, más bien podríamos ver al país sumirse en un círculo vicioso de mayores tasas de interés, mayor presión del gobierno sobre el mercado de financiamiento doméstico, mayor estrujamiento al sector privado
Y expectativas negativas, expectativas pesimistas, tanto de consumidores como de inversionistas, que redundarían en una reducción significativa del consumo y la inversión y eventualmente del crecimiento económico e incluso una nueva recesión. Nosotros construimos un escenario pasivo donde no se dan esas aprobaciones y ahí pueden ver ustedes que en lugar de alcanzar ese punto de inflexión alrededor del 2023 y empezar a caer a partir de ahí, la deuda seguiría creciendo. Los déficits del gobierno seguirían creciendo y eso haría que se empiece a poner mucha presión sobre el mercado de financiamiento doméstico y un escenario pasivo sin ajuste fiscal que únicamente tome en cuenta ese efecto de presión sobre tasas de interés que ejercería el gobierno. Vemos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento de la actividad económica nacional, sería al menos un punto porcentual por año menor a la que tendríamos si se aprobaran los créditos. Pero esto es un escenario realmente más bien benigno, porque no toma en cuenta otros canales de transmisión que en adición al de la tasa de interés podrían estar afectando aquí el crecimiento económico, como son justamente las expectativas. Las expectativas de consumidores e inversionistas podrían golpear muy fuertemente el consumo y la inversión si de no darse esas aprobaciones del ajuste fiscal y del convenio con el Fondo Monetario Internacional, el ambiente de incertidumbre y de pesimismo empieza a empeorarse y entonces tendríamos esos efectos vía expectativas sobre el crecimiento económico y en última instancia son efectos que afectarían también el empleo y el bienestar de todos los costarricenses. No se trata solo de un tema de crecimiento económico, se trata de un tema de bienestar para todos los costarricenses. Y finalmente, para ya cerrar, el Banco Central con este programa macro reiteró su meta de inflación de 3% más o menos un punto porcentual como rango de tolerancia. El Banco Central reitera su compromiso con una inflación baja y estable, pero en este contexto actual de una brecha de producto negativa, donde realmente todavía hay mucha capacidad ociosa en la economía, con una alta tasa de desempleo, con una baja inflación mundial proyectada por el Fondo Monetario Internacional, relativamente bajas expectativas de inflación por parte de los agentes económicos y ciertamente por debajo de la meta del Banco Central. En un contexto donde se dan todas estas condiciones, el Banco Central reitera también su compromiso con tasas de interés bajas. Es decir, vamos a mantener las tasas de interés bajas mientras los condicionantes, los determinantes macroeconómicos de la inflación hacia adelante se mantengan apuntando a una inflación muy contenida en el bienio 2021-2022. Nosotros ciertamente lo que estamos viendo ahora es que la inflación estaría por debajo del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central y eso nos daría precisamente espacio para mantener tasas de interés bajas como las hemos mantenido hasta ahora. Entonces, el Banco Central reitera su compromiso con esta política monetaria expansiva y contracíclica en tanto las condiciones macroeconómicas sigan apuntando a una inflación contenida hacia adelante. En el momento en que la inflación se vuelva un riesgo, por supuesto el Banco Central cambiaría su tasa de política monetaria y empezaría a ajustarla otra vez y cambiaríamos la postura de política monetaria que tenemos actualmente. Pero esa postura expansiva y contracíclica la mantendremos en tanto las condiciones macroeconómicas y de inflación proyectada no lo permitan. Además de esas tasas bajas de interés, vamos a seguir trabajando en mejorar la comunicación a través de diferentes mecanismos, participando en el mercado cambiario conforme sea necesario para mitigar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio, inyectando liquidez a los mercados conforme sea necesario. También vamos a seguir trabajando en esta facilidad especial de crédito que el Banco Central ha puesto ya en funcionamiento y que se está empezando a desembolsar por parte de los intermediarios financieros y que debería llevar condiciones de crédito muy favorables en tasa y plazo al sector privado, tanto a los hogares como a las empresas afectadas por la pandemia. Y vamos a seguir coordinando con CONACYF y las superintendencias justamente para alcanzar ese equilibrio entre promover la estabilidad, afianzar la estabilidad del sistema financiero, pero también apoyar el proceso de recuperación y la mejora en las condiciones crediticias. Y con eso terminaré la presentación. Muchísimas gracias, don Enrique y Tatiana, y les devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Para todos los participantes, quienes estén interesados pueden hacer sus consultas por el chat. Yo las voy a estar revisando y se las voy a hacer a don Rodrigo directamente. Y además, esta charla se estuvo grabando. Entonces, se les va a estar compartiendo el enlace de la grabación al correo electrónico que ustedes inscribieron en el registro.
Mientras van escribiendo sus consultas, le voy a dar la palabra a don Enrique Egloff. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Rodrigo. Muy valiosa su participación y su clarísima exposición, que estoy seguro los presentes, así como nosotros, apreciamos enormemente. No hay como tener directamente del actor más importante la información. Yo quisiera no solo agradecerle, sino reiterarle nuestro sentir en relación a la confianza que usted al frente del Banco Central y en el manejo de la política monetaria y la confianza nos brinda, porque sin lugar a dudas eso contribuye al desarrollo y al crecimiento de las actividades productivas. Quiero referirme a dos puntos importantes que se mencionaron a lo largo de la exposición. Y uno tiene que ver obviamente con el impacto en la recuperación del sector turístico, especialmente cuando recientemente los Estados Unidos establecieron acciones más duras que complican, por supuesto, la venida de turismo, particularmente también el turismo de negocios. Cuando el sector hotelero, por ejemplo, y las autoridades aeroportuarias y la empresa concesionaria estimaron que se iba a dar una recuperación a nivel del ingreso de turistas a Costa Rica, esto se afectó a partir del mes de enero, producto de las acciones que se implementaron particularmente en nuestro socio turístico más importante, que es los Estados Unidos. Y eso va a tener un impacto en esa recuperación del sector turismo, a menos que se revierta esa situación. El otro tema que me gustaría señalar, y lo menciono en el ánimo de que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron, que afectaron el comportamiento de nuestro comercio internacional, particularmente con Centroamérica. Por supuesto que vivimos un proceso con un enemigo que es el COVID-19 desconocido, pero algo que no podemos permitirnos es que se vuelvan a presentar los problemas que se generaron a partir de las medidas sanitarias que Costa Rica estableció y que afectaron el comercio intrarregional con los países, particularmente con los países del norte, especialmente dada la dependencia muy especial de las empresas del régimen definitivo que vieron afectadas sensiblemente sus exportaciones. Ahí mi mensaje es que obviamente su opinión y apoyo para que no se vuelvan a tomar medidas sin conocer que los centroamericanos son diferentes y que no podemos imponer, sino debemos consensuar y debemos convencer. Es muy importante para que no se vuelvan a establecer los tapones que afectaron definitivamente, especialmente la comercialización de las empresas hacia afuera, las exportaciones del régimen definitivo. El otro tema que me parece importante señalar, y es un tema que me gustaría tener la oportunidad de conversar con usted, tiene que ver con que nosotros como costarricenses debemos de ser un poquito más tal vez ambiciosos, y entiendo el ser cauteloso al hacer estimaciones de crecimiento económico como las que están señaladas y que muy sustentado obviamente en información estadística y válida y valiosa el Banco Central ha planteado, pero yo creo que, y pensando no en el plazo inmediato, porque el comportamiento de la economía no cambia de la noche a la mañana, como usted muy acertadamente lo ha señalado, pero sí hay una serie de medidas que siguen pendientes y en los escritorios, tanto de ministros como de autoridades al más alto nivel, inclusive también en la Asamblea Legislativa, que no ha dado paso a que se aprueben una serie de iniciativas de ley que son importantes, no solamente para la reactivación y el crecimiento de la economía, sino para la mejora de la competitividad de las empresas y que nosotros sí tenemos muy claro que ayudan a generar un mejor clima de negocios, de inversión y de oportunidades y de confianza al sector empresarial. Hay iniciativas de ley y directrices o decretos que siguen esperando ejecutarse y que son importantísimos para crear, además de confianza,
las condiciones que se requieren para que la economía crezca más. Y aquí hago un comentario, no hay mejor ministro de Hacienda que el crecimiento de la economía. Y nosotros deberíamos de aspirar a crecer un poco más que lo que se está señalando para el 2022 y para el 2023. ¿Por qué no pensar en un 5%, un 6% a futuro, por supuesto? Pero eso tendría un impacto definitivamente muy importante en los ingresos del Estado y con ello en la atención a los problemas fiscales que estamos enfrentando. O sea, cada punto que crece el PIB, sin lugar a dudas, tiene un impacto superior y positivo al 1% en los ingresos del fisco, y yo creo que eso debemos seriamente impulsarlo de manera tal que se complemente con las medidas acertadas que ustedes han estado planteando. Muchísimas gracias, don Enrique. Tatiana, me refiero ahora a estas preguntas. Usted quiere aglutinar diferentes preguntas. Si quiere, don Enrique planteaba al menos 3 temas importantes. Si quiere, me puedo referir a esto ahora y luego hacemos una segunda ronda. Si gusta, sí, se puede hacer referencia a los comentarios de don Enrique y después yo le hago las consultas que tengo acá en el chat. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. No, totalmente acertados sus comentarios y sus preguntas. En primer lugar, el impacto que los cierres en Estados Unidos y también en algunas partes de Europa van a tener sobre el turismo, ya se están sintiendo, o sea, ya algunos de esos efectos están sintiendo y van a tener un impacto sobre el turismo en los siguientes meses. Es algo que no se tenía enteramente proyectado a inicios de este año, cuando el Banco Central terminaba de preparar las proyecciones para el crecimiento tanto de Costa Rica como el crecimiento proyectado por parte del Fondo Monetario para la economía mundial. Sí, ya había evidencia de que los rebrotes en Europa y en Estados Unidos estaban generando algún nivel de reimposición de medidas de restricción, pero los cierres que afectan directamente la actividad turística nos golpean a nosotros todavía más fuertemente, y eso sí no estaba enteramente incorporado, y esperemos que pasen relativamente pronto, pero sí podría esto de alguna forma impactar. Es uno de los factores de riesgo justamente que señalamos en el programa macroeconómico. Es fundamental que estas, digamos, no es que las proyecciones prevén que no va a haber ningún rebrote. Lo que las proyecciones prevén es que los niveles de restricción sanitaria del 2021 en promedio sean más bajos que los del 2020, de manera que la actividad económica pueda rebotar, pueda resurgir en el 2021 en relación con el 2020. Pero en tanto se impongan medidas de restricción sanitaria que sean bastante más fuertes de las que originalmente se pensaba que podían imponerse y sean más duraderas, eso sí podría afectar seriamente la restricción, podría afectar seriamente la actividad económica más allá de lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional, y en el caso nuestro, vía la actividad turística, podría ser un impacto realmente importante. Entonces, esto es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Yo diría que hay una parte del impacto sobre el turismo que los costarricenses compensamos, pero solo una parte. O sea, hay una respuesta de los turistas costarricenses que no pueden viajar al resto del mundo como consecuencia de estas mismas restricciones, que se refleja entonces en mayor turismo interno, pero sabemos que Costa Rica es por mucho un receptor neto de turistas. Es decir, recibe mucho más turistas de afuera de lo que nosotros exportamos turismo vía costarricenses viajando a otras partes, de manera que este turismo interno solo puede mitigar parcialmente el impacto que tendrían estos cierres de fronteras en Estados Unidos y en Europa. No son cierres plenos, no estamos regresando a los niveles que vivimos en marzo, abril, mayo del 2020, pero sí son restricciones que de alguna forma resfrían a la actividad turística, que le bajan intensidad. Y eso, como decía, ya se está empezando a ver. Hemos visto, yo he estado hablando con don Gustavo Segura, el señor ministro de Turismo, que ya se están empezando a dar muchas cancelaciones como consecuencia de estas medidas más restrictivas para salir y sobre todo para reingresar a los Estados Unidos, y las restricciones que hemos visto también en algunas partes de Europa. Muy importante, don Enrique, lo que mencionaba usted de que las medidas de restricción sanitaria si se tuvieran que reimponer, y ojalá que no, sean selectivas,
y muy cuidadosamente discutidas y coordinadas. Esto creo que lo tiene muy, muy claro el Ministerio de Salud, y el Ministro de Salud mismo ha sido muy explícito en esto, en diferentes declaraciones, que ya no se impondría en el 2020, en el 2021, el nivel de medidas de restricción que tuvimos en el 2020. O sea, ya ha habido un aprendizaje del nivel de impacto que esas restricciones puedan tener, y un nivel de aprendizaje de cómo afinarlas, calibrarlas, las medidas de restricción, de forma tal que la afectación sobre la actividad económica sea más acotada. Siempre va a tener un nivel de afectación económica, pero puede reducirse ese impacto si se calibran esas medidas adecuadamente, se coordinan, se anuncian. Entonces, todo eso que usted mencionaba, que es muy importante, tanto para efectos de la actividad económica doméstica como para el flujo de comercio, los flujos de comercio, sobre todo con el resto de la región centroamericana, todo eso es muy importante, y creo que ya el ministro de Salud ha dejado claro que digamos, lo que ocurra en términos de restricciones en el 2021 va a ser muy diferente al 2020, independientemente del curso de la pandemia, pero esperamos, por supuesto, que el curso de la pandemia permita más bien mantener esa dirección de relajamiento de las medidas de restricción. Y finalmente, en relación con las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene, usted tiene razón, don Enrique, son proyecciones conservadoras. Estas proyecciones son ya el reflejo de un trabajo de consenso técnico de muchas semanas y de mucho esfuerzo conjunto del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estas son también las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional en su programa, y reflejan muchísimas discusiones entre los equipos técnicos de ambos organismos, de ambas instituciones, para alcanzar estas tasas de proyección basadas en la mejor información disponible. Pero son tasas que son conservadoras. Yo aceptaría que lo son, y de darse, digamos, una recuperación de los niveles vamos a ver, de darse el control de las tasas de contagio vía una campaña exitosa de vacunación, la recuperación de los niveles de confianza que eso traería, deberíamos ver niveles de recuperación económica incluso más fuertes de las que tenemos. Es importante mencionar que estas proyecciones no son metas, estos no son objetivos, no es que nosotros estamos diciendo el objetivo de crecimiento es un 2,6, porque entonces ahí sí valdría entonces la pregunta de por qué no se plantea más bien una meta de crecimiento del 6% y estaríamos todos mucho mejor. No, es que nosotros en Costa Rica tenemos una economía de mercado, y en la economía de mercado nosotros no tenemos una perillita en que podamos subir el volumen del crecimiento económico. Ojalá la tuviéramos, pero no la tenemos. Lo cierto del caso es que lo que estamos aquí compartiendo es una proyección técnica de la tasa de crecimiento esperada, no una meta. Pero sí deberíamos, como sociedad costarricense, seguir trabajando sobre las soluciones y las medidas que el país requiere para lograr tasas de crecimiento más altas. Y en esto también concuerdo plenamente. Hay una agenda importante de medidas que estarían apoyando el crecimiento económico y que nos permitirían crecer incluso por encima de esta proyección del 2,6% en el 2021. Vamos a ver, y eso pasa por diferentes facetas. Yo diría, en primer lugar, asegurémonos como sociedad que vamos a podernos mantener abiertos. Es decir, comportémonos con responsabilidad como individuos, como empresas, para cumplir con los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, los protocolos de higiene, todo eso que como individuos y como empresas requerimos para poder mantener bajo control la tasa de contagio. En segundo lugar, esperemos que esas campañas de vacunación se sigan desplegando exitosamente, y aquí, afortunadamente, Costa Rica ha tenido un buen comienzo. Somos uno de los países que va a la vanguardia a nivel latinoamericano en el proceso de vacunación, y tenemos básicamente ya coordinado el proceso de compra de vacunas para el grueso de la población costarricense, de manera que eso debería seguirse dando. Pero ese, digamos, es un aspecto fundamental. Un segundo aspecto es el que tiene que ver con las medidas de estabilización macroeconómica. Aquí pueden contar con que la política monetaria va a seguir ayudando. Como decía, en tanto las condiciones macroeconómicas nos permitan proyectar una inflación
controlada hacia adelante, el Banco Central va a seguir impulsando una política monetaria expansiva y contracíclica que en lo concreto representa una política de bajas tasas de interés. Y vamos a seguir apoyando la actividad crediticia con la facilidad de crédito especial del Banco Central. Y eso debería ayudar también a la recuperación económica vía mayor flujo de crédito al sector privado. Esto también debería apoyarse con el proyecto de avales que está en la Asamblea Legislativa. Me parece que es muy importante ese proyecto de avales para fortalecer la capacidad y la voluntad y disposición de los bancos para dar crédito al sector privado. Además, en ese segundo pilar de estabilización macroeconómica me parece que es fundamental la aprobación del crédito del empréstito con el Fondo Monetario Internacional, de ese convenio con el Fondo Monetario Internacional y de las medidas de ajuste que están en su seno. Como hemos dicho, de no darse ese ajuste, el crecimiento económico podría ser incluso mucho menor, si no es que pudiéramos caer incluso en una recesión. Entonces, una condición fundamental es dar ese paso como país para poder dar la tranquilidad que consumidores y empresarios necesitan para que el crecimiento económico realmente se dé. Muy importante la aprobación del ajuste fiscal y del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de todo eso, y como tercer pilar, digamos, de lo que sería la recuperación económica de Costa Rica, están todas las medidas complementarias, las medidas que tienen que ver con el potenciamiento de la actividad económica potencial, del crecimiento económico potencial, medidas para reducir los costos de producción en Costa Rica, los costos de producción, los costos eléctricos, los costos de las tarifas, medidas para desregular la economía costarricense, medidas para reducir el costo del factor trabajo, medidas para mejorar la infraestructura nacional, para mejorar la educación. Toda esta agenda de apoyo que está ahí sería fundamental para impulsar el crecimiento económico. Y además, como complemento, muy importante las medidas que permitirían que este crecimiento mayor, además, redunde en mayor empleo. Y ahí están todas las medidas del mercado laboral, las medidas de flexibilización de jornadas o jornadas excepcionales, eso es fundamental. El fortalecimiento del INAH es fundamental. Entonces tenemos ahí una agenda de leyes que son fundamentales que se aprueben, don Enrique, y eso debería seguirse dando. Y yo confío en que de darse todas esas aprobaciones, el crecimiento económico podría ser mucho más alto que el 2,6% en Costa Rica en el año 2021 e incluso más alto que el 3,6% que estamos proyectando para el 2022. Entonces, sí, es importante que como país sigamos trabajando en todos esos tres pilares que he mencionado que son fundamentales. Me parece Gracias. excelente y le agradezco mucho su respuesta. Nada más le comento para cerrar el tema, esos proyectos para que se aprueben tienen que ser convocados. Entonces es urgente que el Poder Ejecutivo los convoque. Claro, Enrique, y eso me parece que es importante. Yo creo que ahora lo que urge es apagar el incendio, porque el rancho está en llamas y el rancho en llamas se llama el déficit de las finanzas públicas. Entonces el problema fiscal requiere una atención importante y urgente con los proyectos, tanto la ley de empleo público como los otros proyectos que están planteados en la Asamblea Legislativa, la aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional y los otros créditos de apoyo presupuestario que vienen en condiciones muy blandas y que permiten sustituir deuda cara por deuda barata. Todo eso es fundamental para poner en orden la casa fiscal a mediano y largo plazo. Y luego deberíamos enfocarnos como país a ir avanzando con el resto de la agenda, porque esta agenda va a ser muy importante también para complementar la tasa de crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Nada ganaríamos, sin embargo, si aprobáramos esa agenda complementaria y nos sumiéramos en una crisis fiscal. Entonces, sí, aquí desafortunadamente hay que priorizar y la prioridad, pensaría yo, pasa por primero resolver el incendio y cuando ya tengamos el incendio controlado, entonces sí ya ponernos a ver cómo impulsamos de lleno como país esa agenda tan importante de apoyo al crecimiento económico. Ojalá pudiéramos ir avanzando en paralelo con todo, pero vamos a ver, digamos, si en la Asamblea Legislativa tenemos la capacidad para hacerlo. Si no, yo diría, por lo menos, prioricemos el ajuste fiscal, tratemos de salir de todo eso en esta primera mitad del año y en julio arrancar de lleno con la aprobación de otras medidas de complemento. Si se pudieran ir aprobando antes, tanto mejor. Don Rodrigo, acá tengo unas preguntas en el chat y también tengo el señor Sergio Capón que quiere hacer una consulta. Las del chat tal vez se las voy a ir haciendo
Dice la primera, ¿cómo se puede interpretar que China ya alcanzó a Estados Unidos como socio comercial de la Unión Europea? ¿Y cuál es la mayor posición que podemos tomar como país en la interacción con China? Otra de las consultas va en la línea de la proyección de la tasa de cambio para el cierre del año. Y vamos a ver por acá, hay unas que son como similares y una última que viene acá que dice, ¿cuál es la evaluación acerca de las medidas tomadas por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la pandemia en las finanzas públicas, refiriéndose específicamente a la contención del gasto y propuesta ante la Asamblea Legislativa? Esas son esas preguntas y tenemos también a don Sergio Capón con una consulta. Don Sergio, tal vez sí la hace de una vez. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo le va, don Rodrigo? Gusto de verlo. ¿Qué tal, don Sergio? Gusto verlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en realidad ya creo que hicieron ya parte de la pregunta y yo quería referirme un poquito al tema del tipo de cambio. Sin embargo, ese comentario que hizo usted de lo urgente que es aprobar el tema fiscal versus una solución al tema fiscal versus lo importante que es hacer esta economía más dinámica y competitiva. Uno tiene grandes dudas y normalmente en las empresas de uno le toca hacer lo urgente y lo importante a la vez, ¿verdad? Porque si no, no se avanza. Entonces ahí yo creo que la Cámara ha venido insistiendo en la importancia de implementar todas estas cuestiones de reactivación, mejora la competitividad del país, porque si no vamos simplemente a poner parches, ¿verdad? Pero yo le quería preguntar específicamente con el tema del tipo de cambio, porque hoy escuchaba al ministro, al ICT, hablando que vamos a estar en niveles de visitación de turistas como en 1998 o algo por el estilo. Efectivamente, los precios de las materias primas van para arriba, en especial el petróleo, ¿verdad? Ya eso está pegando los $60 el barril, cosa que el año pasado nos ayudó mucho, ¿verdad? Esa caída del petróleo. Entonces uno ve una presión importante, menos divisas, producto del turismo importante, más costos de materias primas y bien que mal, ¿verdad? Al reactivarse las industrias, pues también se reactivan las importaciones. Entonces, ¿verdad? Y tradicionalmente hemos visto pues a un banco central muy preocupado o haciendo grandes esfuerzos para defender la divisa, cosa que más bien deberíamos de usar no usar, pero pues que el tipo de cambio se convierta en un factor que ayuda a las empresas exportadoras a exportar, especialmente en momentos en donde no somos tan competitivos. Entonces mi pregunta es si el Banco Central va a continuar con las mismas políticas, digamos, bastante agresivas de defender el tipo de cambio o vamos a buscar pues un tipo de cambio un poquito más real, digámoslo así, desde mi humilde punto de vista. Muchas gracias, don Sergio. Tatiana, si quiere, entonces paso a responder estas preguntas. Adelante, sí, don Rodrigo, gracias. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, en relación con el tema de China, pues sin duda la economía china seguirá siendo un referente fundamental para la economía mundial. Es una economía que ya hoy en día está como la segunda más grande del mundo. Es un socio comercial fundamental para muchos de los principales socios comerciales de Costa Rica, porque además de ser una economía muy grande, es una economía muy intensiva en comercio. Y es una economía muy fuertemente integrada en las cadenas globales de valor, porque es exportadora e importadora de insumos de diferentes eslabones de la cadena global de valor, de las cadenas globales de valor, de manera que es una pieza, es un eslabón central de la economía mundial en este momento, la economía china, por su tamaño y por su nivel de integración. Y pues Costa Rica lo que debería seguir haciendo es lo que ya venimos haciendo desde hace varios años, que es buscando opciones de seguir profundizando nuestros lazos comerciales con esa enorme economía que es la economía china. Y ahí sí creo que, digamos, los esfuerzos que se han venido haciendo
desde CINDE, COMEX, Procomer, hay que seguirlos profundizando. Ya no solo también en la integración por la vía de abrir mercados para nuestras exportaciones, sino también abrir la posibilidad de más y más inversión extranjera directa desde la China. Me parece que eso también es una oportunidad importante. Entonces hay que trabajar en esos campos. Junto aquí la pregunta y comentarios de don Sergio, todos muy valiosos con la pregunta sobre la proyección del tipo de cambio. En realidad el Banco Central no proyecta el tipo de cambio, nosotros no tenemos proyecciones del tipo de cambio como tal. Es importante recalcar que nosotros tenemos en Costa Rica un régimen de flotación administrada. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tipo de cambio lo determina esencialmente el mercado, las fuerzas de oferta y demanda de divisas. El Banco Central interviene, pero no con el fin de cambiarle la tendencia al mercado, ni siquiera de fijar un nivel. Lo que el Banco Central hace es tratar de mitigar cuando movimientos muy violentos en el tipo de cambio, tanto en una dirección como en la otra. También cuando el tipo de cambio está apreciando muy fuertemente, intervenimos comprando divisas para mitigar esos impactos. Lo hacemos también cuando el tipo de cambio está depreciando muy fuertemente, pero no tenemos como objetivo cambiar la tendencia del tipo de cambio. Y bueno, de hecho, como ustedes habrán visto, el tipo de cambio se depreció en términos anuales alrededor de un 7,5% en el año 2020. De manera que nosotros sí hemos manifestado, y esto ha sido, don Sergio, una política expresa de mi parte desde que llegué yo al Banco Central, un mayor apetito por la flexibilidad cambiaria. De hecho, esto generó muchos titulares al inicio de mi periodo. Y ese mayor apetito por la flexibilidad cambiaria no se quedó en la retórica, se ha visto en los hechos. Es decir, ha habido mucho mayor volatilidad en el tipo de cambio y mucho mayor apetito en el Banco Central por permitir cambios en el tipo de cambio, por permitir fluctuaciones en el tipo de cambio ahora de lo que se permitía en el pasado. Esto en consonancia con el régimen cambiario que nos caracteriza, que es uno de flotación administrada, que Costa Rica había adoptado oficialmente desde enero del 2015. Y entonces la idea era realmente apoyar ese régimen con un movimiento hacia lo que ese régimen representa, que es que el tipo de cambio lo determine fundamentalmente el mercado. Entonces, nosotros no tenemos como intención frenar el movimiento que el mercado determine, sea para arriba o para abajo, o impedirlo. Sí tenemos como objetivo mitigar fluctuaciones excesivas en el tipo de cambio, eso sí. Y en algunos momentos eso se ha manifestado una necesidad de intervenir acotando el movimiento al alza en el tipo de cambio. A veces ha sido más bien acotando el movimiento a la baja. En el contexto de lo que está ocurriendo actualmente, don Sergio, tiene usted razón, hay presiones por el lado de la cuenta comercial, aumento en los precios del petróleo, estos impactos que usted mencionaba y que también mencionaba don Enrique, que podrían tener las medidas de restricción en Estados Unidos y Europa sobre los flujos de turismo y consecuentemente de divisas en Costa Rica. Eso podría afectar la oferta de divisas y también la demanda de divisas por ambos lados. En el caso de los precios del petróleo, la demanda de divisas; en el caso de las medidas de restricción sobre el turismo, la oferta de divisas. Y eso podría llevar a cierta presión sobre el tipo de cambio. Pero por el otro lado tenemos algo que me parece que es fundamental, y es la recuperación de la economía mundial, la recuperación de las exportaciones, que podría más que compensar esto en el lado comercial. La gran pregunta para todo país, porque es mucho más difícil de predecir, es qué va a ocurrir en el otro gran componente de la determinación del tipo de cambio, que son los flujos financieros. Y ahí, en el caso de Costa Rica, dependemos muy significativamente de lo que ocurra con la aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Porque, como decíamos, ese convenio, en primer lugar, abre las llaves a otros créditos externos. Pero, en segundo lugar, además, da confianza. Y esa confianza nos puede generar más o menos presión sobre el tipo de cambio. De extinguirse la confianza o de verse sacrificada fuertemente esa confianza como consecuencia de que no se aprueben los niveles, no se aprueben las medidas de ajuste fiscal ni el convenio con el Fondo Monetario Internacional, podríamos entonces sí ver presiones muy serias sobre las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y en última instancia movimientos a la baja en el crecimiento económico, para perjuicio de todos nosotros los costarricenses en última instancia.
Entonces, sí me parece que es fundamental que se den esas aprobaciones para mantener cierto nivel de estabilidad y tranquilidad en los mercados financieros y en el mercado cambiario. Y más allá de eso también, y más allá de los flujos comerciales, pero de los flujos financieros al gobierno, es que esa aprobación también impactaría las vías expectativas, la voluntad que tengan agentes económicos domésticos e internacionales de invertir en la economía costarricense. Y entonces afectaría los flujos de financiamiento que nos ingresen de sector privado a sector privado, no de sector público a sector público. Si no, me refiero a flujos de inversión extranjera directa y el financiamiento que contraigan normalmente las empresas para poder financiar sus actividades de expansión de inversiones en Costa Rica. Es que simplemente todo el conjunto de expectativas se movería muy fuertemente en la dirección negativa si no tuviéramos esa aprobación del ajuste fiscal y del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí yo veo que eso va a ser un determinante fundamental de lo que ocurra con el tipo de cambio. Y ahí, pues, lo que tenemos es un signo de pregunta, pero la esperanza como país de que todos nos movamos en la dirección correcta para poder realmente eliminar esa incertidumbre que tenemos hoy en día y promover el crecimiento económico como Costa Rica realmente lo necesita y lo merece. Muchas gracias. Espero con eso haberle contestado, don Sergio. Y queda la última parte de la pregunta, que es la opinión sobre las medidas de ajuste fiscal. Yo creo que este programa de ajuste fiscal que está planteado es un programa muy balanceado desde el punto de vista de su composición entre ingresos y gastos, alrededor de 2/3 en el ajuste que se hace de aquí al 2023. Vendría dado por el lado del gasto, 1/3 vendría dado por el lado de los ingresos, 3/4 contra 1/4 si nos vamos hasta el 2025, de manera que el componente del gasto no solo es importante, sino que va creciendo en el tiempo, y creo que eso le da un balance importante que la sociedad costarricense muy claramente pidió en el rechazo al primer planteamiento que había hecho el gobierno allá en septiembre del 2020. Quedó clarísimo que la población costarricense quería ver un proceso de ajuste fiscal que tuviera un mayor componente de gasto que de ingresos. Y me parece que además las medidas están balanceadas en términos de su impacto sobre diferentes sectores y sobre todo hay relativamente poco ahí que afecte la actividad productiva. Hay cosas que la afectarían indirectamente y por supuesto que todos podemos diferir sobre el nivel de afectación que puedan tener una u otra medida, pero en general las medidas que se están planteando no tendrían un impacto masivo sobre la actividad productiva y deberían más bien contribuir vía el fortalecimiento de las finanzas públicas a generar confianza y a generar crecimiento. Entonces, yo creo que es un ajuste fiscal que viene en ese sentido más calibrado, más balanceado y mejor reflejando mejor lo que eran las demandas de la sociedad. Es menos ambicioso que el de septiembre del 2020, pero es lo que parece posible y lo que parece viable en este momento y ciertamente es suficiente. Y esa suficiencia se respalda con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario avala, respalda ese ajuste fiscal como suficiente para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y en ese sentido yo creo que es un buen ajuste fiscal, porque en política económica lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo bueno es lo que es políticamente viable. Y en este sentido creo que este proyecto tiene la virtud, este conjunto de proyectos de ajuste fiscal o programa de ajuste fiscal podemos llamarle, tiene la virtud de que es políticamente viable, me parece a mí, y eso debería permitir que se dé una aprobación en forma mucho más expedita y ojalá contemos con que ya todo esto esté del otro lado del puente para la segunda mitad del año y podamos ya como país movernos a toda la agenda complementaria que antes conversábamos con don Enrique. Eso sería desde mi Don Rodrigo, nada más quería... Sí, gracias. Quería cerrar con una pregunta que es muy directa del sector manufactura, de manufactura. Para aclararla, es la última que tenemos. Dice, para la manufactura se tienen los cálculos de la tasa de crecimiento en los regímenes especiales y para el régimen definitivo, ya que el 3.3% pondera ambos comportamientos que fueron claramente diferentes.
Sí, estos datos los tiene el Banco Central, yo no los tengo aquí a mano, pero podemos compartirlos. Si ustedes nos canalizan la pregunta, podemos compartirlos. Ciertamente, si nos estamos refiriendo a las tasas de crecimiento estimadas para el año 2020, las estimaciones preliminares de crecimiento para el 2020, podemos conseguir la desagregación entre manufactura dentro y fuera de zona franca. Me parece que tal vez si no se tiene exactamente, podemos estimarla, podemos aproximarla. Entonces podríamos tratar de compartir esas cifras. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, don Rodrigo, muchísimas gracias a don Sergio Capón, también a don Enrique Egloff, a todos los participantes que aún se mantienen conectados. De verdad que respetamos mucho su tiempo y agradecemos que haya compartido con nosotros pues todo el programa macroeconómico que teníamos pendiente de revisar. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, Tatiana, y a don Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir una vez más con ustedes. Ha sido como siempre un placer y muchas gracias a todos los que nos siguieron y los que nos formularon preguntas, a don Sergio y a todos los demás. Un gran saludo. Muchísimas gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Antes de que se nos vaya, presidente, sería muy valioso que nos pueda pasar la presentación para que la podamos no solamente tener, sino ya hay un par de empresarios que me han pedido que les gustaría muchísimo verla. Entonces, con todo el aprecio, se lo voy a agradecer. Con muchísimo gusto, don Enrique, claro que sí. Con muchísimo gusto. A través de mi jefa de despacho le estaremos pasando la presentación cuanto antes. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pongámosle fecha al vino. Bueno, sí señor, sí señor. Pongámosle fecha y quedo a las órdenes de verdad para lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Ahí le mando un mensajito por WhatsApp. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gusto de verlo de nuevo. Hasta luego.